Buenos días o buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Mi nombre es María José Chacón. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las acciones dentro del tema del derecho romano. Para comenzar tenemos lo que es la definición, que es cuando la acción es el derecho subjetivo procesal, que permite como enseña reclamar en juicio lo que no es debido. En la antigua Roma no había derechos subjetivos, como en la actualidad, que daban derecho a accionar en su reclamo, sino porque se otorgaban acciones que nacían dentro de los derechos subjetivos reclamados. Como siguiente punto tenemos lo que son los tipos de acciones. Dentro de ellas encontramos 5 tipos de acciones, o las más importantes en este caso. La primera es el legis actio per sacramentum. La segunda es el legis actio per iudicis postulationem. La tercera es legis actio per condictionem. La cuarta es manus inecto. Y la 5 es pignoris capio. El legis actio per sacramentum se utiliza para separar los poderes del pater familias sobre las cosas y las personas a él sometidas, y constituye el modelo de todas las acciones reales. El ritual de esta acción, aparte de manifestar su primitivo carácter sacral, da toda la impresión de ser la reminiscencia de un antiguo duelo. Como siguiente tenemos lo que es el legis actio per iudicis postulationem, que es cuando la acción de la ley por petición de un juez o árbitro era menos compleja que la acción propuesta, y en ella no se inflige pena alguna a la persona que pierde el proceso. Se aplicaba solo en algunas leyes o hipótesis previstas por la ley, como en el caso de la división de una herencia, que se le llama actio familiae res secundae, o de una cosa común, que es actio communi dividundo, o en el supuesto de un crédito resultante de una estipulación sponsio stipulatio. Después tenemos lo que es el legis actio per condictionem, que es cuando el legis actio a través de la cual se emplaza a alguien a comparecer ante el juez con el fin de reclamar en principio dinero y con el tiempo cualquier tipo de cosas ciertas. El legis actio per condictionem es un método de protección de los derechos dentro de la GRLG del derecho romano en existencia desde el siglo III. Después tenemos lo que es el manus inecto, que era la facultad que tenía el acreedor de aprender a su deudor, confeso o juzgado. Deriva de la locución latina toma de posesión o acción de echar mano. Por último tenemos lo que es el pignoris capio, que es el procedimiento ejecutivo extrajudicial del pignoris capio, de carácter originariamente público y otorgada a venitio en favor de ciertos acreedores oficiales, como los militares y los publicanos. Pudo influir en la génesis de la institución privada del Pignius e incluso pudo dotarle de un determinado carácter comisorio basado en la potestad pública, filtrándose de forma progresiva y paulatina a las relaciones de carácter jurídico privado. Bueno, ahora vamos con la clasificación de los derechos subjetivos relacionados con las acciones. Dentro de esta clasificación encontramos los 5 más importantes. La primera son las acciones civiles y honorarias. La segunda son las acciones in reme in personam. Las terceras son las acciones penales rei persecutorias o mixtas. Las cuartas son las acciones de derecho estricto y de buena fe. Y las 5 son las acciones públicas y privadas. Las acciones civiles y honorarias son las primeras creadas por el derecho civil y a las que solo podían recurrir los habitantes romanos. Por ejemplo, la reivindicatio. Las segundas surgidas de la integración por los ediles, curules en sus edictos y más que nada por la obra de los pretores, que las incorporaron en sus edictos anuales. Es referente de acción honoraria a la acción publiciana in rem. Después contamos con lo que es las acciones in rem in personam, que según el piano las primeras reciben el nombre de condicciones y se utilizan para demandar a la otra parte el cumplimiento de una obligación. Son interpiezas ejemplificando la actio doli o a la acción pauliana. Las in rem, llamadas por Ulpiano, vindicaciones son erga omnes, ya que se aplican contra cualquier persona que desconozca, viole o menoscabe un derecho. Amparan derechos reales o parientes. Y al igual que la anterior, como ejemplo, tenemos la reivindicatio.
Después tenemos las acciones penales, repersecutorias o mixtas y las acciones de derecho estricto y de buena fe. Las acciones penales repersecutorias o mixtas persiguen la devolución de una cosa de la que hemos sido privados o a la reparación de un daño que se nos ha causado. Su función es, pues, la de indemnizar al afectado. Las acciones penales persiguen el pago de una pena pecuniaria por parte del responsable, por lo que su función es punitiva. Acciones mixtas son las que persiguen la indemnización, pero también tienen carácter punitivo. Después tenemos las acciones de derecho estricto y de buena fe, que dentro del derecho romano se distinguían las acciones de derecho estricto de las acciones de buena fe. Estas últimas permitían que el juez dictase su sentencia teniendo en cuenta lo que era exigible, conforme a los principios de un comportamiento leal, es decir, más allá de lo exigible, según la aplicación del estricto derecho. Por último tenemos lo que son las acciones públicas y privadas. El delito de la acción privada es el acto procesal mediante el cual el damnificado o sus representantes inician el proceso poniendo un conocimiento de la autoridad judicial el hecho en el cual se considera víctima. El delito penal público es aquella cuya acción es ejercida de forma exclusiva, excluyente y de oficio por el Ministerio Público o el juez según de qué normativa procesal se trate para la persecución de un delito. Anteriormente vimos lo que son las clasificaciones de los derechos subjetivos relacionados con las acciones y los tipos de acciones que nos encontrábamos dentro de este tema. Cualquier duda no deben ponerla en comentario y les agradezco de antemano por mirar el video. Muchísimas gracias. Feliz día.